Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo número 15. Versículo 18. Efesios 1, 18. Recuerden que no hemos terminado el versículo 18. Hoy vamos a terminar, primero Dios. Efesios 1, 18. Pero el 18 es el versículo clave. Pero quiero invitarles a que leamos desde el 15. Efesios 1, 15. Y preste especial atención al verso 18. Díganme cuando lo tengan en su libro. Amén. ¿Ya están todos ahí conmigo? Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y presta atención a la oración. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí viene la cosa: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de Dios, su herencia en los santos. Ya hemos abordado el tema de la riqueza en la gloria de Dios, y estamos en el tema de la herencia de los santos. Y esto es parte de la oración del apóstol Pablo con la iglesia. Él quiere que los creyentes estén conscientes, tengan conocimiento. Recuerden que hemos dicho no solo teórico, sino práctico, en lo tocante a conocer a Dios y la herencia que Él delega en los santos. Decíamos la semana pasada, y lo repito porque es de vital importancia, que este pasaje puede ser interpretado de dos maneras. Uno, donde se presenta a los creyentes, a la iglesia, como la herencia de Dios, que lo vimos la semana pasada, y el otro, como los creyentes somos hechos partícipes de la herencia de Dios. Hoy vamos a centrar nuestra atención en los santos, en los creyentes, como receptores de la herencia de Dios. Porque hay una realidad: somos la heredad de Dios. Tú y yo tenemos grande herencia en Cristo. Tú y yo somos hechos partícipes de muchas promesas y bendiciones que el Padre Celestial tiene reservadas para tu vida y para mi vida. Y yo quiero invitarte a que usted hoy detenido, con calma, con pausa, medite en todo lo que vamos a estar diciendo, porque es determinante para salvación, es determinante para vida eterna o para muerte eterna, en dependencia de la respuesta de tu alma a la palabra de Dios. Entonces, partimos de esta gran verdad: los santos somos receptores de la herencia de Dios. Pablo está orando para que Dios ilumine el corazón de los creyentes, para que ellos puedan entender, puedan asimilar, para que ellos sepan cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. O sea que Dios no quiere que tú vivas ignorante a la herencia divina dispuesta, preparada para ti por medio de Jesucristo, y de la cual tú puedes venir a ser hecho partícipe. Cuando vamos a la Escritura, encontramos que la herencia se refiere a los cristianos, a los que los creyentes reciben de parte de Dios a través de Jesucristo. Ya hemos visto por el contexto que por medio de Cristo fuimos elegidos, por medio de Cristo fuimos hechos hijos de Dios, por medio de Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es que Cristo tiene un sinnúmero de bendiciones para todo aquel que se acerca a Él y cree en Él como Señor y Salvador. Pero hay algo en la multifacética herencia de Dios que sobresale a todas ellas, y que es la más importante, porque sin esta primera usted no va a poder tener las otras, y es la vida eterna. Y es que la vida eterna constituye el núcleo principal de la herencia divina. O sea, el poder llegar a estar en amistad con Dios, en una relación profunda de amor con Dios, y recibir el reino de los cielos como destino final. Quiero invitarles a que usted vaya al Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo número 3.
porque aquí define algo que es de vital importancia. Aquí define algo que usted debe detenerse y pensar en ello. Juan 17:3. Porque muchas veces hablamos de la vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo se recibe la vida eterna? ¿Cómo una persona llega a ser hecha partícipe de la vida eterna? ¿Cómo alguien puede recibir la herencia de la vida eterna? Y Dios en su infinita bondad y en su misericordia ha revelado este texto para que tú tengas conocimiento de él. Y Pablo ora, y tú y yo debemos de orar para que la gente puedan entender esta verdad que es medular para poder ser salvo. Porque sin ello usted no va a poder entrar en el reino de Dios. Y dice con toda claridad la Escritura, y esta es la vida eterna. Y vamos a ver que contrario a lo que muchos piensan, es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La gente piensa que la vida eterna es bautizarse, o que la vida eterna es estar asociado a una religión, o que la vida eterna es ser buena persona o hacer el bien a los demás, lo cual es fantástico y es bueno que usted lo haga, pero ese no es el camino que lleva a la vida eterna. La gente piensa que vida eterna es estar mezclado a una religión o estar ligado a ciertas prácticas religiosas, que si me bauticé, que si tomé comunión, que si oro o que hago esto, aquello y lo otro. Pero cuando vamos a la Escritura descubrimos que nada de eso posee, hace y da la vida eterna. No, en lo absoluto. Ahora yo quiero que usted piense en esto. Si estas palabras fueron dichas por Jesús, y Hebreos 1 dice que Jesús es la máxima revelación del Padre, y Jesús dijo que Él no habla nada por su propia cuenta, sino que habla lo que ha oído del Padre, entonces las palabras de Jesús son palabras de Dios. Y yo te pregunto, ¿tiene Dios autoridad sobre el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto ha creado? Y la respuesta es un sí, porque Él es Señor, porque Él es Dios, porque todo ha sido puesto bajo el estrado de sus pies. Bueno, pues ese Dios a través de Jesucristo te dice, y por eso la iglesia debe de orar para que los no creyentes entiendan esto, que la vida eterna está en conocer a Dios y a Jesucristo. Y cuando habla de conocer, no se trata de tener un conocimiento intelectual de su existencia, porque si usted sale al mundo y le pregunta a la gente, ¿tú crees que Cristo existió? Te van a decir sí. Pero eso no es lo que hay que creer de Él, porque eso el diablo también lo cree y tiembla, dice la Biblia, y sin embargo no tiene vida eterna. Lo que hay que creer de Jesucristo es que Él es el enviado de Dios, que Él fue a la cruz, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y que su muerte y el derramamiento de su sangre fue hecho como forma vicaria para quitar la culpa del pecado que separa al hombre de Dios, que libera al hombre de la muerte eterna en el infierno y que reconcilia al pecador con el Señor. O sea que la vida eterna no consiste en tener una religión, sino en una relación profunda de amor con Dios a través de Jesucristo. Por eso hay que conocer a Dios y hay que conocer a Jesucristo y hay que conocer lo que Dios dice y enseña. Por eso la Escritura dice que la palabra es como una lámpara que alumbra el camino, porque solo a través de la Escritura se da a conocer esta gran verdad, que Jesús es la vida eterna. Por tanto, si tú quieres tener la vida eterna, inevitablemente tienes que rendir tu vida a Jesucristo. Y por eso Pablo dice, oro para que sepáis, para que Dios le dé entendimiento de estas cosas. Porque ignorar esta verdad, no creer en esta verdad, tiene repercusiones de muerte eterna. La Biblia dice que no cree en el Hijo, no verá la vida. Pero el que cree, tiene la vida eterna. Entonces, si tú quieres alcanzar el reino de los cielos, quieres ir al Padre, quieres ser salvo, quieres ser reconciliado con Dios, esto dice la Biblia. Esto no lo dice el pastor, no lo dice una iglesia, no lo dice un grupo, lo dice la Biblia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y escuche, el único Dios verdadero. Quiere decir que las otras cosas, lo que el mundo llama a Dios, son falsos. Todas las otras cosas que el mundo llama a Dios no llevan a vida eterna. Quizás te provean una religión, quizás te provean una solución temporal o un momento emocional religioso, pero no te van a poder proveer lo más importante, que es la vida eterna.
Porque al final, como yo siempre digo, que repito mucho este texto, ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes de este mundo y al final pierde el alma? No le sirve de nada. Hay que conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el enviado de Dios. El enviado de Dios para estas cosas. Ahora, quiero que vaya conmigo. Ya hemos visto esto, que la herencia suprema de Dios es la vida eterna a los que creen en Cristo. Ahora, vamos a confirmar esto como parte de la enseñanza apostólica en Romanos capítulo 6, versos 23, un texto muy conocido. Está diciendo que el resultado del pecado, la consecuencia del pecado, la paga del pecado, es la muerte. Y cuando habla aquí de la muerte, no se limita a la muerte física, sino también a la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. La Biblia dice que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por ahí. La Biblia también dice que el que no entra por la puerta estrecha y camina por el camino estrecho que se llama Jesucristo, terminará en el lago de muerte eterna. Cuando habla de la muerte, el libro del Apocalipsis dice que esa muerte es el fuego que nunca se apaga. Y Dios en su justicia, debido a que todos son pecadores, no puede violentar su justicia y por tanto tiene que condenar a los que por no haber creído se condenan por sí mismos. Pero hay una manera de liberarse de eso. Hay una manera de no pasar, de vencer la muerte. Hay una manera de anular la muerte eterna. Hay una fórmula dada por Dios a través de Jesucristo, a través del cual la persona puede venir a recibir el regalo, el don, la herencia de la vida eterna. Si usted lee con detenimiento este pasaje, dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, la herencia, la provisión de Dios es vida eterna. Ahora, note que vuelve a señalar dónde está esa vida eterna. Dice, en Cristo, no en la iglesia, no en sacramentos, no en esto, aquello y lo otro. En Cristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, inevitablemente, para tener la herencia de la vida eterna, hay que venir aquí a Cristo y solo a Jesucristo. Cuando Pablo le escribe a un joven pastor llamado Tito, en el capítulo 1, en el versículo número 2, él lo instruye con estas maravillosas palabras. Tito capítulo 1, en el versículo número 2. Y yo lo que quiero que usted vea que es una enseñanza de Cristo, es una enseñanza de los creyentes en la iglesia, y es una enseñanza dada para ser difundida a los creyentes. Y esto explica el por qué Pablo dice: oro para que les sean iluminados los corazones, para que puedan entender, para que sepan cuál es la supereminente grandeza de la gloria de la herencia de Dios en Cristo. Y dice Tito capítulo 1 verso 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y mire lo que dice de Dios, que Dios no miente. O sea que si Dios dice que la vida está en Cristo, entonces la vida está en Cristo. Si la Biblia dice que Él es el único Dios verdadero, Él es el único Dios verdadero. Y si la Biblia dice que el que cree en Cristo tiene por herencia la vida eterna, entonces el que cree en Cristo puede tener la seguridad de que tiene la vida eterna, porque Dios no miente. Y ese Dios que no miente dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, esto es un paréntesis, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la herencia de la vida eterna es una promesa de Dios para los que creen en Cristo. Y hay otro pasaje de la Biblia que dice que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Y como Dios no miente, y Dios ha prometido y ha establecido desde antes de que el mundo existiera, desde antes que tú y yo existiéramos, todo aquel que cree en Jesús tiene la herencia de la vida. Entonces Dios, que cumple sus promesas, cuando usted cree en Jesús como Señor y Salvador, Dios le da ipso facto el perdón de los pecados y la vida eterna. Aquí se presenta esto como una promesa divina desde antes del principio de los siglos. Ahora veamos lo que nos enseña el apóstol Juan. Primero estoy viendo los textos, explicándolos brevemente, después los vamos a aplicar.
Primera de Juan 5, del 11 al 13, por favor. Primera de Juan 5, versículos del 11 al 13. Y mire por qué es importante orar para que la gente entienda estas cosas. Y por qué es importante que usted, si no ha recibido a Cristo, entienda estas cosas. Porque son determinantes. Y porque desafortunadamente, ¿recuerdan cuando vimos en la escuela dominical que dijimos que hay un solo evangelio? Y tristemente hoy se está predicando cualquier cosa menos estas. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 11 al 13, diga amén cuando lo tenga. Amén. Primera de Juan 5, 11 al 13, dice, y este es el testimonio. Recuerde esto, ¿qué es un testimonio? Es el pronunciamiento de una persona que fue testigo de un evento o acontecimiento. Cristo es descrito en la Biblia como el testimonio de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron descritos como el testimonio. Cristo es el cumplimiento de los mandamientos divinos. Y este es el testimonio de la iglesia y de los apóstoles. Y dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado a los creyentes, primera persona plural, nos ha dado ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora, mire cómo Juan, a igualdad de Pablo, de los otros apóstoles y de Jesús, define en quién está la vida eterna. Y Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, esto es una verdad apostólica. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y yo te pregunto, ¿tienes tú al Hijo de Dios? Si tienes al Hijo de Dios, tú tienes ya la vida. Pero preste atención, porque ahora dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú aún no has creído en Cristo como Salvador, tú no tienes vida eterna. Estás en una condición lamentable y de urgencia. Lo mejor que puedes hacer es decidir por Cristo y creer en Cristo para hacerte acreedor de la herencia de Dios, que es la vida eterna. La Biblia es muy clara. Algunas personas a veces dicen, ustedes son muy fuertes predicando y ustedes son muy dogmáticos cuando dicen, en este no tiene salvación y este sí. Hermanos, eso no lo definimos nosotros, eso lo declara la Biblia. Si tú crees en Jesús, tú tienes vida eterna. Si tú no lo crees, no la tienes. Por más que nosotros te digamos, ay, sí, o tratemos, te estamos engañando si te decimos lo contrario, porque la Biblia es muy clara. Ahora, ¿quieres tú tener la vida eterna? ¿Quieres ser partícipe de esta herencia? Ríndele tu corazón a Cristo. Ahora, hay la cosa más grande, la herencia más grande es la vida eterna. Ya lo hemos visto, ¿verdad? La segunda cosa, la segunda herencia en la que queremos meditar, luego lo vamos a aplicar, es que al creer en Cristo, el Señor nos hereda su reino. O sea, la participación en el reino se constituye en otra dimensión esencial de la herencia. Si tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna y además heredarás y serás parte del reino de Dios. De hecho, Jesús nos invita a heredar su reino. Vaya por favor a Mateo capítulo 25, verso 34. Y mire lo que Él le dice a los santos, a los creyentes. Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Recuerden que los de la derecha son los redimidos, a los que creyeron, a los que le recibieron la vida eterna. O sea, en el día del juicio final, a los cristianos, a los creyentes, a los que creyeron en Jesús, Jesús les dice, les invita, venid, venid, benditos de mi Padre. Y acto seguido, ¿qué les dice? Heredad el reino. Y al hablar del reino dice que ese reino de Dios al cual te está invitando y en el cual quiere que tú participes y creas en Cristo, dice con toda claridad el texto bíblico que el reino fue preparado para los creyentes desde la fundación del mundo. Antes de tú nacer ya Dios estaba trabajando en el reino para ti, para que tú lo heredaras. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso.
Por eso es importante que usted entienda cuán grande y profunda es la obra de gracia de Dios. ¿Por qué usted está aquí hoy? No está aquí por un accidente, por una casualidad. No está aquí porque usted sintió un impulso religioso. No está aquí porque alguien te invitó. Sí, todo eso estuvo presente en ti. Pero sobre todas las cosas, es importante que tú asimiles que estás aquí porque esos acontecimientos que te movieron a venir aquí, ya sea porque sentiste un impulso religioso o porque alguien te invitó, es porque Dios en su gracia quería que estuvieras aquí para escuchar este mensaje, porque de alguna manera quiere que tú abras tu corazón y creas en Cristo como Señor y Salvador. Y aclaro, creer en Cristo no significa abandonar cosas para luego venir. No, es venir y el resto Él lo irá despojando poco a poco. Fíjese que yo no dije usted lo irá dejando, no, Cristo lo irá despojando, porque Él es el que nos despoja del viejo hombre y nos va revistiendo de uno nuevo. Hoy, por medio de este texto, a ti también Dios te dice, ven y hereda el reino. Porque el reino de Dios está disponible para ti si tú abres tu corazón a Cristo y crees en Cristo como Señor y Salvador. Tú no tienes por qué quedarte fuera teniendo la oportunidad de escuchar esto y recibir esto. Vaya conmigo a Lucas 12:32, por favor. Si no es muy rápido, puede escuchar. Lucas 12:32 dice de esta manera la Escritura: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios ha encontrado placer en preparar un reino para ti. Dios ha encontrado placer en preparar la eternidad para ti, para mí. Y mire que preparar todo eso le costó la vida a Jesucristo. Sufrimiento y la pasión de Cristo, porque es por medio de Cristo que se llega allí. Para ti, para mí es gratis. Venid, comprad sin dinero. Venid y bebed, venid y comed. Y ahora dice, ven y hereda el reino. El reino que es herencia de Dios. Ahora, ¿a qué te motiva eso como creyente cuando tú meditas que es una herencia? Y que ya está disponible para ti. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a Santiago 2:5, por favor. Entonces el Padre dice, ven y hereda el reino. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, y mire lo que dice, oíd. Si dice oíd, es porque se requiere que nosotros, ¿qué? Escuchemos. Y Pablo en Efesios estaba diciendo, oro para que Dios les dé sabiduría y conocimiento de estas cosas. Creyente, tú tienes que orar para que los incrédulos entiendan esto. Incrédulos debes de creer en esto para heredar el reino. Y mire lo que dice Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El reino es una promesa, así como la vida eterna. Y Dios, que no miente y que cumple sus promesas, si tú amas a Jesucristo, tú vas a heredar el reino. Y tú eres heredero del reino. Pero la condición, ¿cuál es? Amar a Cristo. ¿Qué es amar a Cristo? Es primero entregar tu vida a Él. Es seguir sus mandamientos y vivir para su gloria, bajo su señorío y bajo su gobierno. Y ahora veamos lo que el apóstol Pedro nos enseña. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice así: porque de esta manera os será otorgada, y mire estas palabras, hermanos, te será otorgado, te será dado, ¿verdad? ¿Qué dice? Amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno. Si tú crees en Cristo, tú vas a entrar por las puertas amplias de la gloria. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Pero hay que creer en Él.
Por eso decimos que la vida eterna es parte de la herencia y el reino es parte de la ¿qué? Herencia, que es generosa. Se nos dará una gloriosa bienvenida. Ustedes han visto en los juegos de fútbol cuando entran los futbolistas, cómo se pone la gente eufórica. Aquí lo que está diciendo es esto, que cuando usted entre por las puertas del reino va a haber esta euforia y una gran bienvenida para ti y para mí que hemos creído en Cristo. Tú puedes ser hecho partícipe de esa bienvenida si también crees en Jesucristo. Finalmente, hermanos, la herencia culmina en la gloria futura. Entonces, fíjense, estamos hablando de tres cosas fundamentales: la vida eterna, el reino y la gloria futura. Vamos a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Romanos 8, verso 17. Y si hijos, también herederos. Ahora, a los que creen en su nombre, a los que le reciben, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Y si eres hijo de Dios, entonces también ¿qué eres? Heredero. ¿Heredero de quién? De Dios. Coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces la glorificación es parte de la herencia que recibimos al creer en Cristo como Señor y como Salvador. Y en el verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que sufro y padezco ahora, ¿qué dice Pablo? No son comparables, no son nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Maravilloso eso, ¿verdad? Vaya conmigo a Colosenses 3:4, por favor. Colosenses 3:4. Luego vamos a aplicar todo esto. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, ¿quién es este vosotros? Los que han hecho de Cristo su vida. Esto es para los cristianos. Si tú no eres cristiano, ven a Cristo y eso será para ti también. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él. En la manifestación de Cristo seremos manifestados también, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? 2 Corintios 4, 17. 2 Corintios 4, verso 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros uno cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en 1 de Pedro 5:10 se habla de la gloria eterna en Jesucristo. Entonces tenemos estas tres cosas como parte de la herencia: vida eterna, participación en el reino y la glorificación. Comprender que los santos son receptores de la herencia de Cristo, de Dios en Cristo, nos introduce en una dimensión profundamente transformadora de la vida espiritual. Hermanos míos, la herencia cristiana no consiste únicamente en la remisión de la culpa ni en la restauración de la conciencia, sino también en la participación progresiva y definitiva en la vida divina, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y cuando estemos en la gloria ya no le veremos por espejo o a oscuras, sino, como dice Corintios, le veremos ¿qué? Cara a cara. Pero esos son para los que reciben la herencia, y hay que orar para que la gente entienda estas cosas, porque estas cosas nos van a ayudar a cómo enfrentar la vida mientras estamos en este peregrinar caracterizado por el sufrimiento. Cuando Jesús declara que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, no está describiendo simplemente una duración infinita de la existencia, sino que va mucho más allá y nos introduce a una comunión viva, a una comunión personal de amor con Dios, que comienza en el presente, que se consuma en la eternidad y se disfruta por siempre jamás. O sea que Cristo no propone una religión, Cristo propone una relación de amor.
Y esa es la diferencia con los ídolos. La gente que tienen ídolos y que tienen otros dioses, ahí lo tienen. ¿Cuándo se acuerdan de ellos? Cuando tienen problemas. Y es un ídolo muy impersonal. Tienen ojos y no ven boca, y no hablan manos, y no tocan pies, y no caminan. Y son como una especie de genio de la lámpara de Aladino, que están ahí nada más para cuando yo tengo problemas, voy a ellos y hasta aquí llegué. Pero Dios no es así. Sí, a Dios tú le puedes pedir y Dios te va a dar, y etcétera, etcétera. Pero más que eso, Dios, cuando usted le conoce, Dios establece una relación de amor contigo y de tú con Él. En una familiaridad, en una intimidad que nos eleva a un plano que muchas veces no estamos adaptados a vivir entre los nuestros. Por eso nuestro Dios no es una cosa, es una persona que interactúa con nosotros, con el que hablo, con el que me desahogo, al que acudo, pero también el que me habla, el que me exhorta, el que me enseña, el que me guía, el que me reprende. Los ídolos no hacen esto. En mi país es muy común la santería, el espiritismo. Y los falsos dioses de estas cosas siempre piden más. Nunca están saciados. Y todo siempre es una tragedia. Y es usando el pecado para hincharte, hacerte la vida miserable. Contigo trabaja una mujer que tiene el pelo rojo, que te tiene envidia. Y ahí la primera película que tú te encuentras, la coges con ella, y a lo mejor la mujer lo que viene es ayudarte. Yo conozco una María, hermano, ¿quién no conoce una María? Y en los países nuestros, ¿verdad? Nos reímos, pero así ocurre. Pero nuestro Dios, ¿qué hace? Ey, maridos, amad a vuestras mujeres. Trátenla como vaso frágil, como Cristo amó a la iglesia. Porque Él quiere que tú tengas un matrimonio dichoso, feliz. Mujeres, obedeced a vuestros maridos. Porque quiere que el marido la aplaste. No, porque eso da orden a la vida. Por poner un ejemplo, hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no saquen de quicio a los hijos, porque a veces sacamos de quicio a nuestros hijos y somos injustos con ellos. Se da cuenta que tenemos un Dios que quiere una estabilidad para la familia. Por poner el ejemplo de la familia, eso se puede aplicar a todas las áreas de la vida. O sea que no es tanto un Dios por el cual el hombre se preocupa, como un Dios que se preocupa por el hombre, que es muy distinto. Y ahí está la diferencia con los ídolos. A los ídolos los hombres lo tienen que atender. Con Dios más bien somos atendidos por Él. Y ese es el tipo de relación que Él quiere contigo. ¿Y quién es el más bendecido y beneficiado con esa relación? Tú. Sobre todo por las herencias que recibes de Él. Y eso es lo que Pablo ora para que los creyentes entiendan. Cuando Jesús declara que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, no está describiendo simplemente una duración infinita de la existencia, sino que una comunión viva, personal con Dios que comienza y se extiende. La herencia, por tanto, no es solo un don futuro, sino una realidad ya inaugurada en la experiencia del creyente regenerado cuando cree en Cristo, una realidad que puede ser presente para ti si rindes tu vida a Él. Esta verdad produce una transformación en la manera en que se concibe el tiempo y se concibe también la existencia, porque todo cambia. La vida cristiana deja de orientarse exclusivamente para la categoría de lo inmediato y lo temporal. La vida ordinaria, deja uno de preocuparse por lo inmediato y lo temporal y comienza a estructurarse
en torno a lo eterno. La esperanza de la vida eterna otorga profundidad a las decisiones que tenemos que tomar cada día, pues cada acto adquiere significado en relación con el destino final del alma. Porque entonces uno empieza a decir, ¿glorifica esto a Jesucristo? ¿Qué tesoros me acumula en la eternidad? Y le da orientación. Uno llega a entender la realidad de la vida. No acumuláis tesoro aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se corrompe y se echa a perder. Haceos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque allí no se corrompe y no se echa a perder. En otras palabras, deja de enfocarte en lo terrenal y te enfocas en lo celestial. Porque lo de aquí es temporal, lo de allá es eterno. Cambia la perspectiva de la vida. Pero ¿por qué podemos decir amén? Porque hemos entendido. ¿Por qué hemos entendido? Porque nos han sido predicados. ¿Por qué se nos ha predicado? Porque Dios lo ha mandado. ¿Por qué lo hemos entendido? Porque el Espíritu nos ha iluminado. Entonces nosotros tenemos que orar como Pablo para que otros también entiendan estas cosas. Y para los no creyentes, para que los no creyentes las puedan asimilar y sus vidas también adquieran este estilo de vida. La certeza de que la vida eterna es una dádiva divina fortalece también la seguridad espiritual. La herencia no se obtiene mediante el esfuerzo humano, como pensaba Nicodemo, ni se mantiene por la constancia moral, como creían los fariseos, sino que descansa en la fidelidad del Dios que prometió desde antes de los siglos. Descansa en lo que Dios hace. Esta comprensión libera nuestra alma de la ansiedad que surge de la inseguridad religiosa y nos permite vivir con una confianza reverente en la obra absoluta de Jesucristo. La espiritualidad cristiana se convierte entonces en una respuesta de gratitud, de acción de gracias por cada cosa que nos ocurre. Porque entendemos que es parte del plan divino. La dimensión de la herencia divina nos enfoca en el reino de Dios. Como es partícipes de dicho reino y nos introduce en una expectativa divina en nuestro diario vivir. El reino no es simplemente una realidad futura. El reino es también una esfera de autoridad y vida en la cual como cristianos ya hemos sido incorporados. Al creer en Cristo tú eres incorporado al reino. Saber que el Padre ha querido dar el reino a su pueblo transforma la manera en que comenzamos a concebir las pruebas, las luchas del presente. De tal manera que las enfrentamos de manera diferente. La vida cristiana se vive como una peregrinación, no enfocada en dar solución a problemas, sino enfocada en la consumación del reino de Cristo. Por tanto, al saber que nuestro destino final no es curarnos, no es tener las cuentas llenas, no es tener un seguro de vida para cuando me llegue el retiro, sino en asegurar el reino de los cielos. Uno, las vicisitudes del diario vivir las afronta en la confianza de Dios y en la espera de Dios. Y por tanto, cada acto se vuelve un acto de fidelidad que constituye una anticipación de la justicia perfecta que caracteriza al mundo venidero. Porque los que son de Cristo entienden que los que aman al Señor todas las cosas le ayudan para bien. Esta conciencia también redefine la vocación de nosotros como cristianos en este mundo. Participar en la herencia del reino implica vivir bajo el señorío de Cristo y reflejar el gobierno de su vida en nosotros en las relaciones humanas. Vivo en el mundo no para andar como anda el mundo, sino para yo ser luz en medio del mundo y predicarle al mundo. Pero al mismo tiempo no soy del mundo porque Dios no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por tanto, mi caminar entre la gente es como sal de la tierra y luz del mundo. Para hacer una vida de influencia y testimonio a ellos. Que hay gente en las iglesias que no se comportan como luz y sal. Eso es lamentable, es triste. Jesús advirtió que pasaría.
pero ese no es el estándar de lo que Dios manda, enseña y quiere. Y los que entienden de verdad las cosas que son del reino se cuidan mucho de ser luz para este mundo y sal para esta tierra, porque sabe que si la sal se vuelve insípida, ¿será qué? Echada afuera y pisoteada. Y dígame, ¿quiere usted ser pisoteado? La respuesta es un no. Por tanto, al estar consciente de estas verdades, usted se va a esforzar para hacer la sal que le toca hacer. Y se va a tomar la fe con seriedad. Y va a concebir la vivencia de la fe no como algo más en la vida, sino como una relación de amor y temor auténtico hacia Dios. Las malas compañías que dice la Biblia corrompen las buenas costumbres. Uno no es que quiera ser mejor que nadie, pero sabiendo esto, que todo me es lícito, pero que no todo conviene, uno marca pautas y pone límites. No porque quiera ser más santo que nadie ni por religiosidad, sino por amor a Dios, guardándose para Dios. La ética cristiana se configura entonces como una expresión de la vida del reino, donde la justicia, la misericordia, la fidelidad se convierten en manifestaciones concretas de la herencia recibida. Y por eso el creyente llega a la capacidad de bendecir y no maldecir, aunque sea maldecido, de perdonar aunque te hagan injurias, de darle al que no tiene, de orar por el enemigo, de ser capaz de poner la otra mejilla. Porque cuando Jesús dice estas cosas parecieran un imposible. ¿Quién aguanta que si te dan una cachetada pones la otra? Entiéndase esto en el término espiritual. Lo que está diciendo es lo siguiente: cuando alguien te hiere, ten la capacidad de ser el reflejo de Dios en misericordia. Soporta y sé capaz de también ofrecer del otro lado de ti. Parece una imposibilidad humana, pero en Dios todas las cosas son posibles. Y quien cree en Cristo desarrolla la ética del reino en su vida y llega a esa capacidad. Porque ninguno de los mandamientos de Dios son gravosos. Porque hay una realidad: uno no puede dejar que el rencor tome el control de tu vida, ni la ira ni el enojo por lo que esta quiere o el otro te hizo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted deja que el rencor, la ira, el enojo tome el control de su vida, usted está empoderando al otro. Y no solo que está empoderando al otro, el otro está muy relajado en su vida y usted aquí recondenado. No vale la pena por ningún lado. Por eso la Biblia dice: no deje que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Echa toda carga, toda ansiedad sobre mí, dice Jesucristo. ¿Está alguno afanado? ¿Está alguno cansado? ¿Está alguno agobiado? Dice: venga a mí. Y Él dice que te dará la paz, la tranquilidad. La ética del reino cambia. Este me hizo aquello, lo otro. Haz todo lo que tú quieras. Yo voy a venir delante de Dios, le voy a decir: Señor, mira, aquí está este problema, aquí está este asunto, aquí está esta carga. Toma tú el control. Yo no quiero tomar el control, porque si yo meto mis manos voy a ser injusto, voy a actuar indebidamente. Toma tú el control. Y créame que cuando usted desarrolla esa ética, parte de la herencia implica de que Dios va a tomar el control. Dios va a obrar, Dios va a actuar. Nunca maldiga a nadie. Mientras más profundo te hiera alguien, más profundo tiene que ser tu oración por ella. No rogando venganza, rogando la misericordia de Dios. Y verás la bendición de Dios obrar. Y ascuas de fuego acumula sobre la cabeza de los enemigos. Porque hay una realidad. Puede que el día de mañana esa persona Dios la restaure y te va a tocar recibirla, perdonarla, amarla. Pero si hay rencor en tu corazón, ¿cómo vas a hacer eso? Amados hermanos, esta relación entre sufrimiento y gloria no es una contradicción, sino una expresión del proceso mediante el cual Dios conforma a su pueblo a la imagen de su Hijo. Las tribulaciones presentes se interpretan entonces como instrumentos de preparación para la gloria venidera. ¿Se da cuenta que cambia la forma de ver la vida? En el ámbito experiencial,
experiencial. Oye, pues estoy usando una palabra que hasta yo mismo me enredo. La esperanza de la glorificación produce consuelo y perseverancia. Saber que la manifestación final de Cristo implicará la manifestación gloriosa de nosotros transforma la manera en que como cristianos enfrentamos la enfermedad, la debilidad, la muerte y cualquier problema. La vida cristiana se vive con una expectativa gozosa en la cual la fragilidad presente se contempla a la luz de la transformación futura y perfecta que viene en Cristo. Y esa perspectiva no conduce a la evasión del mundo, sino que nos conduce a una participación más profunda en la realidad. Pues cuando entendemos que Cristo puede aliviar el sufrimiento y alivia el sufrimiento y transforma el futuro de la humanidad, entonces vamos a poder predicar a Cristo y decir, oye, la solución para ti está en Jesús. A veces tenemos que... Hay un texto de la Biblia que dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos del reino. Tenemos que aprender a ser sagaces. ¿A usted no le ha ocurrido que a veces está conversando con alguien o en el mercado, donde quiera, y usted dice, chico, estoy teniendo unos dolores de vientre? Y enseguida te dice, mira, si tú vas los días viernes a casa de fulano con 2 hojas de limón en cruz, esa persona tiene una mano buenísima para curarte. O sabes que yo conozco una espiritista que te va a decir, y es terrible que los incrédulos o los falsos creyentes a veces sean más sagaces en compartir a Cristo que nosotros. En una ocasión estaba yo en la ciudad de La Habana, en un mes de agosto, un calor horrible, y venía caminando por el malecón de la bahía de La Habana y me siento en un parque que hay ahí al lado de lo que era el antiguo seminario católico, donde estaba la antigua artillería, y era un calor espantoso, y me siento ahí a refrescar un poco porque había unos árboles, y me siento al lado de un señor y le digo, ¿qué clase de calor hay? Hoy al momento el Señor me dice, pero mayor va a ser el fuego y el calor cuando venga el Armagedón. Era un testigo de Jehová. Y nos reímos, pero enseguida el hombre aprovechó aquello para tratar de... Sí. Hermanos, tenemos que... Si Cristo es la solución para este mundo, ¿qué es lo que hay que compartir? Y miren, no importa el problema que tenga la persona, todo desemboca en Cristo. Tengo unos dolores que no aguanto. Cuando venga el reino, dice que no tendremos dolores. No, que estoy teniendo problemas en el matrimonio. Cristo es la solución al problema de tu matrimonio. Estoy en ansiedad. Cristo es la solución porque Él dice. Hermano, todo desemboca ahí. Porque es que el reino de Dios y la glorificación futura también nos da ánimo para eso que viene. Las tribulaciones presentes se interpretan entonces como instrumentos de preparación para la gloria. Esta doctrina también impulsa, y termino, la adoración y la misión. La conciencia de haber sido hechos herederos de Dios conduce a una vida centrada en la alabanza. Pues la herencia no es solo beneficio personal, sino la manifestación de la gracia divina. Asimismo, el anuncio del Evangelio se percibe como la invitación a participar en la herencia eterna. Por eso al predicar decimos, cree en Cristo y recibirás el reino. La misión cristiana consiste en proclamar que la vida eterna, el reino y la gloria están disponibles en Cristo para todos aquellos que creen. Está disponible para ti si no le has rendido tu vida a Jesús. Y tenemos que orar como Pablo oraba por los efesios para que los hombres entiendan estas cosas. Además de ello, la comprensión de la herencia fortalece la comunión con Dios. La oración se convierte en el medio mediante el cual el creyente anticipa la realidad futura y eterna. Y por eso en oración le dice a Dios, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
Entonces, amados hermanos, definitivamente, cuando nosotros creemos en Cristo, la herencia de Dios que recibimos son muchas, pero hoy nos hemos concentrado en tres: la vida eterna, el reino y una glorificación futura, donde no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero